Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para desentrañar los misterios y dramas del mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a muchos de ustedes con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Yaman, y sí, de ese drama que lo ha envuelto junto a la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desenterrar la verdad detrás de todo este revuelo. Y antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es gratis, es rápido y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. El mundo de la actuación turca, con sus telenovelas llenas de pasión, intriga y, seamos sinceros, a veces unos cuantos giros inesperados, nos ha regalado parejas que se convierten en íconos. Y cuando hablamos de Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza. Ambos por separado son gigantes en la industria. Yaman, con su carisma inconfundible y su talento que traspasa la pantalla, ha conquistado a millones. Y Demet, con su belleza deslumbrante y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos, se ha ganado un lugar de honor en nuestros corazones. Pero ¿qué sucede cuando sus caminos, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real, se cruzan de una manera tan intensa que genera un drama digno de una telenovela? Eso es precisamente lo que vamos a desglosar hoy. Han circulado rumores, comentarios y un sinfín de especulaciones, y nuestro trabajo aquí es intentar poner un poco de luz sobre lo que realmente podría estar sucediendo. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La historia de Yaman y Demet Özdemir en la pantalla es, para muchos, la chispa que encendió la conversación. Sus roles protagónicos los catapultó a una química innegable. Los fans se enamoraron de su conexión, de la forma en que sus personajes interactuaban, de esa chispa que hacía que cada escena fuera eléctrica. Y como suele ocurrir en este mundillo cuando la química en pantalla es tan palpable, es muy fácil que los admiradores comiencen a fantasear con que esa magia se traslade a la vida real. Y en efecto, los rumores de un romance entre Yaman y Demet empezaron a circular como pólvora. Al principio, eran solo eso, rumores. Pequeños indicios, fotos casuales, comentarios ambiguos en redes sociales que los más observadores no tardaron en notar. Y la industria del entretenimiento, como saben, se alimenta de estas especulaciones. Cada aparición juntos, cada like en una publicación, se convertía en un titular. Pero lo que realmente intensificó el drama fue aparentemente un giro inesperado. Sin entrar en detalles escabrosos o inventados, hablemos de lo que se ha insinuado en el dominio público. Se dice, se rumorea, se comenta, que hubo una especie de conflicto o malentendido entre ellos, algo que trascendió el ámbito profesional y tocó fibras personales. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque las verdaderas razones detrás de este supuesto drama son lo que ha mantenido a todos preguntándose qué demonios pasó. En este tipo de situaciones, es crucial recordar que lo que vemos en público es solo una fracción de la realidad. Las celebridades, por mucho que intenten mantener su vida privada, están bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada palabra, puede ser malinterpretado o sacado de contexto. Y cuando hablamos de un drama, a menudo hay múltiples capas y perspectivas. Se ha dicho que. Sin embargo, la verdad absoluta, es algo que solo ellos conocen. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación generó una gran controversia. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a uno, otros a otro, y muchos simplemente deseando que la paz volviera a reinar entre dos de sus estrellas favoritas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes de apoyo, teorías conspirativas y, lamentablemente, también ataques innecesarios. Y es precisamente esta reacción masiva lo que pone de manifiesto la profunda conexión que el público tiene con sus ídolos, una conexión que a veces puede ser tan hermosa como abrumadora. Pero, ¿y si les dijera que detrás de este aparente drama hay una lección importante que podemos aprender? A menudo en nuestra propia vida, nos encontramos con situaciones de malentendidos, conflictos o simplemente momentos en los que las cosas no salen como esperábamos. Y la forma en que figuras públicas como Yaman y Demet manejan estas adversidades, o la forma en que la prensa y el público reaccionan a ellas, nos puede dar una perspectiva valiosa. Nos enseña sobre la importancia de la comunicación, de la empatía, y de cómo los rumores y las especulaciones pueden tener un impacto real en las vidas de las personas. Una de las
Osas que más nos intriga es la forma en que ambos actores han abordado la situación, o la falta de ella. A menudo en estos casos el silencio puede ser tan elocuente como una declaración oficial. Si han elegido mantener ciertos aspectos de su relación o de su conflicto en privado, es su derecho y debemos respetarlo. Sin embargo, esta misma reserva es lo que ha alimentado la llama de la especulación. La ausencia de una explicación clara ha permitido que cada uno arme su propia narrativa, basándose en las pocas pistas que se han dejado entrever. Y hablando de pistas, hemos visto a lo largo de los meses cómo han seguido con sus carreras, con nuevos proyectos, con apariciones públicas. Y cada una de estas apariciones es analizada al milímetro. ¿Hay alguna indirecta en sus palabras? ¿Algún gesto que revele su estado de ánimo o su relación actual? Es fascinante observar cómo el público y los medios interpretan cada detalle, intentando descifrar la verdad oculta. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza es una noticia, una foto, una entrevista. Ahora bien, es importante hacer una pausa aquí. Como creadores de contenido y como espectadores, tenemos una responsabilidad. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué sucede detrás de las cámaras, también debemos evitar caer en la morbosidad o en la propagación de información falsa o dañina. La vida de los artistas no es nuestro propio entretenimiento personal, y debemos recordar que son seres humanos con sus propias emociones y desafíos. Quizás la verdad detrás del drama de Yaman y de Method Demir no sea tan explosiva como algunos imaginan. Quizás sea simplemente una cuestión de caminos que se separan, de proyectos que terminan, de diferencias naturales que surgen entre dos personas que comparten un espacio profesional tan intenso. O quizás sí que haya habido algo más profundo, algo que ha marcado un antes y un después en su relación. Lo que sí está claro es que la noticia de su supuesta discordia ha tenido un impacto significativo, no solo en sus carreras, sino también en la percepción que el público tiene de ellos. Hemos visto cómo, a pesar de los rumores, ambos han continuado cosechando éxitos. The Method Demir, por su parte, ha seguido deslumbrando en cada proyecto, demostrando una vez más su versatilidad y su carisma. Y Yaman, con su energía característica, también ha continuado liderando producciones, consolidándose como uno de los actores más queridos y solicitados. Esto nos dice mucho de su profesionalismo y de su dedicación a su arte, independientemente de lo que pueda estar sucediendo en su vida personal. En resumen, mis queridos amigos, la verdad detrás del drama de Yaman con The Method Demir sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones y rumores. Lo que sí hemos podido desentrañar es la intensa atención que genera su relación, tanto en la ficción como fuera de ella. Hemos visto cómo la química en pantalla puede dar lugar a fantasías de la vida real, y cómo los malentendidos, o simplemente las diferencias, pueden crear una narrativa mediática compleja. Lo importante aquí es recordar que detrás de los focos y las cámaras hay personas con vidas reales, y que debemos abordar estas historias con respeto y empatía. La industria del entretenimiento es fascinante, llena de historias que nos atrapan, y la de Yaman y Demet es, sin duda, una de ellas, un drama que ha resonado en los corazones de muchos. Y así llegamos al final de este episodio cargado de intriga y reflexión. Hemos desgranado los posibles motivos, las reacciones del público y la importancia de abordar estas historias con una perspectiva crítica y respetuosa. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya aportado una visión más clara sobre el supuesto drama entre Yaman y The Method Demir. Recuerden que la información que compartimos aquí es el resultado de una investigación exhaustiva, pero siempre hay matices que solo los protagonistas conocen. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Han seguido de cerca los rumores? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser visto por más personas, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio, hasta entonces, cuídense mucho.